Voy a grabar antes de olvidarme. Bueno, les Bueno, cuento. gracias. Buenas tardes, profe. No, nada. Buenas, ¿cómo va? Bueno, les cuento. Hoy vamos a tener clases, ¿sí? No les voy a subir seminario, vamos a seguir con con esta temática de integración, comunicación y control, que tiene que ver con todo lo que es el sistema nervioso y todos los sistemas de órganos que sirven en algún punto de receptores para el sistema nervioso central. ¿Sí? Habíamos estado viendo eh, el tema de nuestro sistema nervioso, cómo estaba conformado, las neuronas, por dónde iban las neuronas, qué tipo de neuronas había en cuanto a forma y en cuanto a función, dónde estaban esas neuronas desperdigadas a lo largo de los sistemas. Eh, Dentro del sistema nervioso, qué sistemas teníamos, hablábamos eh, del sistema autónomo, bueno, todos esos términos que fuimos incorporando y que es importante que ustedes empiecen a entender y empiecen no digo memorizar, pero a tenerlos en la cabeza, porque nos vamos a referir a ellos de ahora en adelante, ¿sí? Todos los sistemas, yo siempre digo lo mismo, los vamos a ir como sumando y acoplando a lo que vimos antes. Entonces, si bien por ahí parecen temas separados, la idea es que ustedes lo entiendan justamente como algo todo junto, que es lo que básicamente es el ser humano. Entonces, eh, van a ver que vamos a ir y venir en los temas todo el tiempo. Y en cuanto a esto, relacionado con esto, hoy vamos a ver eh, dos sentidos principales que en realidad eh, sus órganos no se ven como parte de ningún otro sistema, porque si ustedes me dicen el tacto, bueno, el tacto lo vemos cuando vemos tejido epitelial, ¿sí? Básicamente es donde está ubicado el tacto. Eh, Cuando hablamos del olfato y el gusto, lo vemos cuando vemos sistema respiratorio y digestivo, respectivamente. Pero tenemos dos sentidos que quedan ahí como sueltos y que los vamos a ver hoy, que son la vista y el oído. ¿Sí? Vamos a hablar un poco las generalidades de los órganos que componen tanto la vista como el oído, las características histológicas de esos órganos y un poquito la relación, vamos a tratar de entender cómo esa información, en función de lo que vimos antes, cómo esa información llega hasta el sistema nervioso central y es interpretada. Eso por ahí me van a ayudar ustedes, lo vamos a hacer juntos. La idea es poder ir integrando todos los conceptos. ¿Sí? Eh, bueno, somos poquitos. No sé si somos esto. Andrea, Marina, Marina, Andrea, ¿cómo la llevamos? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, buenísimo. Bueno, no sé, si quieren arrancamos y que se vayan uniendo a medida que vayan cayendo. Alguien me había pedido, no me acuerdo quién, que comparta el link, porque lo había perdido. No sé si está acá, si lo llegó a leer el mensaje, no debe haber llegado. Bueno, Lo que pasa es que está como muy abajo, profe, hay que ir más abajo para buscarlo. claro. Capaz que por eso. Sí, obviamente a medida que vamos agregando cosas, lo viejo va quedando para abajo. Es cuestión de hacer un scroll down y a buscarlo, pero por ahí lo borró, no se puede borrar igual de clase. Pero bueno, no lo encontraba. Ah, Celina me parecía, eh, que era vos, pero no quería tirar nombre. Listo, perfecto. Entonces estamos. Bueno, entonces si les parece, arrancamos. La clase de hoy no es demasiado larga, así que les va a quedar tiempo para ir a estudiar para otras materias, porque para mí no van a estudiar, yo ya lo sé. Así que bueno, es lo que tenemos. Bueno, entonces, vamos a arrancar con la clase del día de la fecha, que, como les dije antes, corresponde a estos dos sentidos tan importantes para nosotros como la vista y el oído. ¿Sí? Nosotros básicamente eh, no tenemos mucha conciencia digamos, sí tenemos conciencia, pero como que la vista y el oído son los dos sentidos de cabecera por los cuales, sobre todo, la vista
el ser humano se conecta con su medio exterior. Entonces, es importante conocer las partes, entender medianamente cómo funciona cada uno de ellos y, digamos, poder entender que son órganos que básicamente lo que hacen es, como todos los órganos del cuerpo, tener sensores que lo que hacen es pasar información a nuestro sistema nervioso central y que esa CPU la interprete de determinada manera, ¿sí? En el caso de la vista son las imágenes con las cuales el cerebro arma ideas y el oído, obviamente, con respecto a, por un lado, los sonidos y por otro lado, la localización, ¿sí? De dónde estamos parados. Así que para arrancar, vamos a arrancar hablando de la vista, como el primero de los órganos, los ojos, la visión. Bueno, como les decía recién, los seres humanos se basan en la visión más que en cualquier otro sentido especial, y la corteza visual es varias veces más grande que las áreas del cerebro destinadas a otros sentidos especiales. Nosotros tenemos muy desarrolladas las áreas cerebrales que tienen que ver con la vista. Eso hace que para nosotros sea un sentido fundamental y que frente a la pérdida de ese sentido, el cerebro tenga que aprender a prestar atención a otras zonas del cerebro, como puede ser la de la audición, la del tacto, ¿sí? Cuando un ser humano pierde la vista, eh, es uno de los seres vivos más afectados por la pérdida de ese sentido, mientras que otros animales, por ejemplo, no, si bien obviamente se condiciona su medio de vida, su desempeño, el impacto es mucho menor. Nuestros receptores visuales están contenidos en estructuras elaboradas, que conocemos como ojos, que nos permiten no solo detectar la luz, sino crear imágenes visuales detalladas, ¿sí? Esa creación de imágenes visuales tiene que ver justamente con la interpretación que le da el cerebro a esa luz que ingresa a través del órgano que es el ojo. Bueno, y ahí tenemos un ojo. El mío, yo tengo ojos verdes así, preciosos. No se notan, ustedes no lo ven porque la cámara tiene poca definición, pero son así. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que rodea al ojo, lo que se conoce como estructuras accesorias, ¿sí? Como primera medida podemos hablar de los párpados, que básicamente son una continuación de la piel. El párpado es piel que tiene con la función esta de limpiaparabrisas, que lo que hace es que este movimiento de abrir y cerrar el ojo permita, por un lado, lubricar la superficie y por el otro lado, sacar de esa superficie aquellas partículas pequeñas que pueden haber llegado por efecto del ambiente, ¿sí? Eh, Obviamente también el párpado tiene una función protectora, que es esta, gracias a las pequeñas sensores que tiene, cerrarse frente a algún tipo de amenaza o algún tipo de estímulo físico y hacen que se proteja el ojo. O sea que las dos principales funciones del párpado, perdón, sería, por un lado, la limpieza y por otro lado, la protección del órgano de la visión, que es el ojo, ¿sí? Ahí tenemos la imagen de mi ojo, como yo les decía, y ahí tienen marcadas todas las partes, las principales partes que conforman la estructura externa del ojo, ¿sí? Los márgenes libres del párpado superior e inferior están separados por una hendidura palpebral, pero los dos están conectados en el canto medial y el canto lateral, ¿sí? Acá ustedes ven, vamos a ir y venir, así ustedes ven eh, los términos, ¿sí? Acá tenemos la hendidura palpebral, que sería el espacio, ¿sí? Que, que cada uno de nosotros tiene distinto. Esta hendidura está unida en los dos cantos, ¿sí? O sea, de un lado está unida y del otro lado también. Si no, tendríamos un ojo entero. Bueno, también tenemos pestañas, que no son ni más ni menos que pelos bastante robustos,
Esas pestañas, cada una de ellas está controlada por un plexo de la raíz del pelo y su desplazamiento desencadena un reflejo de parpadeo. Obviamente las pestañas son el principal sensor que tenemos nosotros, o en realidad todos los animales, pero hablemos de nosotros en particular porque estamos hablando de biología humana, son esos sensores que nos permiten detectar la aproximación de algún cuerpo extraño y frente a la estimulación y en una acción que se llamaría como, si yo se me acerca algo al ojo y cierro el ojo sin querer. ¿Cómo se llama eso? Parpadeo. Sí, pero el acto Involuntario. Pestañeo. es un pestañeo involuntario. ¿Y cómo se llama eso? Reflejo. Acto reflejo, ¿sí? Un acto reflejo que hace que algo que tiene movimiento voluntario de pronto tenga un movimiento involuntario, ¿sí? Es un reflejo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los reflejos? Es esto de estimular ciertas zonas que en realidad tienen musculatura de tipo estriada y que tienen movimiento voluntario, pero que frente a algún tipo de estímulo externo pueden tener un movimiento de forma involuntaria. Bueno, tiene que ver con esto de los arcos reflejos. Bueno, las pestañas obviamente están asociadas a grandes glándulas sebáceas, las glándulas de Seyss, las glándulas tarsales o glándulas de Meibomio a lo largo del borde interno del párpado. Esas glándulas lo que van a hacer es secretar sebo, ¿sí? Es un producto lipídico que por un lado ayuda a que los párpados no se peguen, ¿sí? Entre sí, o sea, los mantiene como si fuese un antiadherente y evita que los párpados queden cerrados y no se puedan abrir, pero además también hace que ciertas partículas pequeñas queden adheridas a las pestañas y no entren al ojo, ¿sí? Es como, por un lado, un aislante o una sustancia que evita que se peguen los dos párpados, pero a su vez también sirve para evitar que alguna partícula un poquito más grande ingrese dentro del ojo. En el canto medial, las glándulas en la curúncula lagrimal producen las secreciones densas que contribuyen a los depósitos arenosos que se encuentran ocasionalmente después del sueño nocturno, o lo que conocemos como las famosas lagañas, ¿sí? El epitelio que cubre la superficie interna de los párpados y la superficie externa del ojo se denomina conjuntiva, ¿sí? Sobre la córnea transparente del ojo, el epitelio estratificado relativamente grueso se transforma en un epitelio escamoso muy fino y delicado de 5 a 7 células de grosor. Bueno, estas son las características histológicas de los párpados. Y acá vamos a hablar un poquito del aparato lagrimal, ¿sí? Básicamente, la función que tiene el aparato lagrimal es de segregar sustancias líquidas que van a hacer, por un lado, mantener húmedo el ojo, ¿sí? El ojo seco no funcionaría. Piensen ustedes que es como una bolita que está en una cavidad y que necesita líquido para poder moverse, el líquido lubricante, si no estaría como fijo. Y además, ese líquido hace que todas esas partículas que se pueden ir depositando en la superficie y que con la ayuda de los párpados se vaya limpiando, pueda drenarse hacia el interior y pueda ser expulsada del área ocular. Si no estuviese eso, las cositas que vuelan se pegarían en el ojo y por más que el párpado hiciese así, se acumularían todas en esta parte y no tendríamos posibilidad de sacarlas. Entonces esa humedad ayuda a que eso se vaya eliminando. Además tiene características antibacterianas, o sea, tiene sustancias que evitan que las bacterias se depositen y crezcan y se generen infecciones. Y además proporciona nutrientes y oxígeno a la porción del epitelio conjuntival. El aparato lagrimal produce, distribuye y elimina las lágrimas. ¿Y cómo está conformado ese aparato lagrimal? Bueno, ahí tenemos la imagen, ¿sí? Tenemos
una glándula, acá tenemos una imagen que está un poquito más detallada, tenemos una glándula lagrimal que está localizada en esta parte del ojo, ¿sí? Obviamente acá esto es un corte y están eliminados la bolsita de abajo del ojo, y, o sea, el párpado inferior y el párpado superior, lo sacaron y estamos viendo las diferentes, con los diferentes componentes del aparato lagrimal. Tenemos entonces la glándula lagrimal que está ubicada en esta zona, ¿sí? Tenemos los conductillos lagrimales superior e inferior, ¿sí? Acá los tenemos, conductillo lagrimal superior, que es este que tenemos acá, y el conductillo lagrimal inferior que está por acá. Básicamente son dos agujeritos que lo que hacen es tomar lo que sale de acá, ¿sí? La lágrima sale de este lado, viene por acá, cae por estos canalcitos, cae adentro del ojo, lava el ojo, lo lava, y va por este lado, por un lado hacia el exterior, cuando lloramos, y por otro lado hacia el interior. Eso comunica con un conducto nasolagrimal que va directamente a la narina y es eliminado por la nariz, ¿sí? Que es este conducto nasolagrimal que figura acá. Básicamente nosotros cuando lo normal es que el líquido que segrega la glándula lagrimal no caiga en forma de lágrima, Ahora se los hago. sino que entre por estos conductillos y vaya directamente a la nariz. Cuando nosotros nos sonamos la nariz y no estamos resfriados, la mucosidad que sale, básicamente, más allá de ser secreciones nasales, parte de esas secreciones nasales están compuestas por líquido que viene del ojo. Toda la suciedad, la pequeña tierrita que nosotros, si se puede meter en el ojo, va a ser eliminada por la nariz y no en forma de lágrima. La lágrima ya cae, sale del ojo cuando hay una superproducción de esa glándula, o sea, cuando hay algún tipo de estimulación. Esa estimulación puede ser física, en el caso de que entre algo muy grande que nos hace llorar el ojo, porque el ojo, digamos, el sistema nervioso dice, bueno, entró algo, saquémoslo, y la otra es la emocional. Cuando el sistema nervioso dice, nos sentimos mal, quiero llorar. Bueno, son las dos formas de estimular la glándula lagrimal y producir como exceso de líquido. Si no, no habría ningún tipo de secreción externa en el ojo. Y bueno, y por último no. Seguimos, no sé quién está con audio activo, pero lo podrán silenciar, así me escuchan. Bueno, y vamos a hablar ahora un poquito del ojo, ¿sí? Bueno, el ojo son esferas ligeramente irregulares, no son redondos los ojos, son medios ovaladitos, con un diámetro de 24 milímetros. Esto varía entre las personas, pero en realidad no varía demasiado. Cuando nosotros vemos gente que parece que tiene los ojos gigantes o que tiene los ojos muy afuera, en realidad es una disposición, o es cómo está ubicado el globo ocular, pero no tiene que ver con que el ojo, la esfera, sea más grande o más chica. Generalmente tiene mínima variación, pero no mucho más de eso. El globo ocular comparte espacio en la órbita con los músculos extraoculares, la glándula lagrimal y los nervios craneales y vasos sanguíneos que se dirigen al ojo y las porciones adyacentes de la órbita y la cara. A ver si, bueno, no sé si, sí, bien. La pared del ojo contiene 3 capas diferenciadas o túnicas, una túnica fibrosa externa, una túnica vascular intermedia y una túnica nerviosa interna. A ver si las ubicamos acá. Están en este corte, ¿sí? En este corte de acá tenemos la túnica fibrosa, ¿sí? Que es externa, que se conoce como esclera, la túnica vascular intermedia, que también se conoce con el nombre de coroides, y por último, la túnica nerviosa
que es la más interna, que es lo que se conoce con el nombre de retina. Estas son las tres capas que forman el ojo. Adentro del ojo tiene mucha llegada de vasos, de arterias y de capilares sanguíneos, arterias y vasos, pero es básicamente hueco, ¿sí? Es la cámara vítrea que está lleno del cuerpo vítreo, que es como una especie de gelatina que está dentro del ojo, pero en realidad la pared del ojo, si ustedes ven en esta imagen, es bastante finita, ¿sí? No es demasiado gruesa. No me quiero ir. Acá, el globo ocular es hueco y el interior se divide en la cavidad posterior o cámara vítrea que contiene el cuerpo vítreo gelatinoso y la cavidad anterior más pequeña se subdivide en dos cámaras, anterior y posterior. La forma del ojo está estabilizada en parte por el cuerpo vítreo y el humor acuoso claro que llena la cavidad anterior. Bueno, es lo que le decía recién, ¿sí? Básicamente la cavidad posterior, esta que está acá, es la que conforma casi todo el ojo, ¿sí? Acá tienen las partes de donde están los sensores que forman el ojo, que es lo que va a permitir formar la imagen. En la parte posterior del ojo, ¿sí? En lo que se conoce, lo han escuchado nombrar, el nervio óptico, ¿sí? Es esto que está acá, que en el estudio, ¿alguno de ustedes se hizo el estudio que se llama fondo de ojo? Yo, profe, sí. Yo Bueno, también me lo hice. justamente es ver esto, el fondo del ojo, por eso se llama fondo de ojo. La luz entra por acá y el instrumental óptico que tiene el oftalmólogo permite ver esta parte. Y lo que ve el oftalmólogo justamente es las condiciones en las cuales está el nervio óptico. Esto es para descartar la presencia de glaucoma. El glaucoma es una patología que lo que hace es endurecer el nervio óptico. No se pone duro. Lo que hace es que ese nervio óptico empiece a perder la capacidad de transmitir el impulso nervioso. Al no poder transmitir el impulso nervioso, la imagen que se forma acá, que se da vuelta por toda una cuestiones ópticas que no vamos a meternos en demasiado detalle, pega acá, y acá esto no lo puede interpretar. Entonces básicamente lo que sucede es la pérdida de visión. Pero no es la pérdida de visión porque el ojo no sea funcional, sino porque lo que dejó de ser funcional es el nervio óptico, ¿sí? Entonces ese estudio en el fondo de ojo justamente lo que hace es ir a ver cómo está ese nervio óptico. Bueno, la túnica fibrosa, la capa, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las diferentes túnicas? La capa más externa del ojo consta de la esclera, que cubre la mayor parte de la superficie ocular, y la córnea. La túnica fibrosa proporciona soporte mecánico y cierto grado de protección física. El grado de protección física, imagínense ustedes, al ser una capa tan finita, ¿cuál es ese grado? Es un grado casi imperceptible. Ustedes piensen que el ojo es una estructura, es maravilloso el ojo, porque la verdad es que la evolución ha hecho que digamos, se forme algo que es increíble, porque nosotros no tomamos conciencia, pero el ojo son células. Son células que tienen la capacidad de, entre comillas, ver. O sea, son células que tienen la capacidad de captar luz, reaccionar frente a esos cambios de luz y mandar información al nervio óptico, y el cerebro es el encargado de formar la imagen. Por eso a veces se dice que nosotros no vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro. De hecho, algunas patologías tienen que ver no con un mal funcionamiento del ojo, sino con una mal interpretación a nivel cerebral de lo que está viendo el ojo. ¿Se les ocurre un ejemplo? El daltonismo. Exactamente. El daltonismo, ¿sí? El ojo
no es que ve otro color. El ojo ve lo que ve. O sea, el ojo lo único que es un receptor de luz. Nosotros lo que vemos es la luz que emite un objeto. ¿Ustedes saben cómo se forma la imagen? ¿Lo han visto en el secundario? ¿No? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien sabe cómo se forma una imagen? Bueno, básicamente, nosotros lo que vemos es la luz que refleja. Ustedes saben que el haz de luz está compuesto por un montón de colores. Es como ¿vieron el arco iris? El arco iris lo que pasa es que cuando la luz atraviesa una gota, se separa el espectro de colores. La luz es blanca. Todos los componentes de la luz todos juntos hacen que sea blanco. Ahora, si nosotros pudiésemos desmembrar ese haz de luz, es un haz de luz que está conformado por un montón de colores. Esos colores son el arco iris. Cada rayo de luz tiene el arco iris. Cada rayo de luz es un arco iris chiquitito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cómo yo, por ejemplo, yo les muestro esto? No sé cómo se va a ver. ¿Ustedes lo ven? ¿El mouse? Sí, ¿De qué color es? Sí, azul. azul. El que dijo azul está como con daltonismo. No, está bien, es azul. Bueno, en La luz realidad puede ser engañosa la también. luz puede ser, sí, por supuesto. Bueno, pero ¿por qué puede ser engañosa? Porque ustedes lo que ven es lo que refleja el mouse. Quiere decir que del haz de luz que viene de todos los colores, entran en esta superficie, se incorporan en la superficie, menos el haz de luz azul, que no es el queso. Y eso hace que esto lo veamos azul. Lo vemos azul porque el mouse es el único color que no absorbe, es el color que refleja, y por eso lo vemos azul. Por eso es que en función de cómo pegue la luz, nosotros podemos verlo más azul, menos azul. Es porque la luz que refleja es distinta, entonces cambia la percepción del color. Ahora, si nosotros tenemos alguna alteración a nivel neurológico, puede hacer que yo lo vea azul, entra al ojo el color azul, y cuando llega al fondo, el nervio óptico dice, ah, buenísimo, verde, y al cerebro llega verde. Por eso se dice que nosotros en realidad no vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro. ¿Sí? Porque es en realidad la interpretación de lo que llega al ojo. No es, digamos, específicamente lo que el ojo ve. No sé si me entendieron. Por ahí me enrosqué mucho, Cuando hacen exámenes de imágenes también preguntan lo que ve uno, que no todos ven lo mismo a veces. Y análisis, bueno, pero claro, Exámenes bueno, sí, psicológicos. sí, pero eso, claro, pero eso es a nivel neurológico, sí, para ver qué interpreta, pero eso es por ahí Es medio parecido a lo que psiquiátrico, estamos. psicológico. Es que, sí, es lo mismo, que interpreta, o esos juegos de imágenes que por ahí hay, te dicen, en Facebook hay un montón, que te dicen, si vos, mirá esta imagen, si vos viste el perro tomando agua, quiere decir que tenés una personalidad tal y tal. Si vos viste el señor que está tomando sol, y es la misma imagen. Después que te dicen que hay un perro tomando agua y un señor tomando sol, te das cuenta Ahí de las dos cuando lo imágenes. Exactamente, No, tiene que ver con la primera interpretación que hace el cerebro, y se puede decir que por eso, en función de cómo interpreta tu cerebro esa imagen, vos tenés ciertas características de personalidad. Es un poco como filosófico el tema, pero sí tiene que ver con la interpretación que hace el cerebro de esa imagen. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos Profe, hablando... al final tu mouse, ¿de qué color es? Azul, ¿no? No, verde, chicos. No, tienen todos daltonismo. Ah, No, sí verde. es azul. Ah. No, azul. Es azul. Es azul. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser también de que la imagen cuando ingresa, vendría a ser en todo el trayecto, sería que se ve al revés y después se transforma y se ve bien en el final? Sí, claro, exactamente. Pero eso es un efecto de óptica. Es cómo funciona el ojo a nivel físico. Ya eso es como más complejo. Pero sí, en realidad no me meto entonces en eso. la imagen, en realidad la imagen entra, rebota en el interior y después se da vuelta el rayo de luz. Pero es complejo. Ya nos metemos en física óptica, que es un tema de física
que es muy complejo. A mí en la universidad me costó un montón y no tengo ganas de acordármelo. Así que no nos vamos a meter con eso. Porque esto es No, biología. deje. Pero Jorge. sí. Me vino a la pero sí. mente nada más. Pero sí, tenés razón, es así. Bueno, entonces hablábamos esto de que la túnica fibrosa es soporte mecánico, sirve como lugar de fijación de los músculos extraoculares. ¿Qué les parece que pueden hacer los músculos extraoculares? ¿Para qué están? Para mover el ojo. Claro, para mover el ojo, ¿sí? Son músculos que tiran de un lado del otro y hacen que el ojo se pueda mover para arriba, para abajo, para los costados, para todos lados. Y por último, contiene estructuras que ayudan al proceso de enfocar la imagen. La esclera o blanco del ojo consta de un tejido conjuntivo fibroso denso que contiene fibras de colágeno y elásticas. Esto no se lo tengo que explicar porque ya saben de qué estamos hablando, así que no me voy a tener esto, pero básicamente dentro de en la túnica fibrosa hay musculatura que lo que permiten es realizar ciertas deformaciones del ojo, entre comillas deformaciones del ojo. ¿Sí? ¿Vieron que nunca vieron videos de esas personas que tienen la capacidad como de sacar los ojos para afuera? ¿Lo vieron alguna vez? Sí. Bueno, Es una sí, profe. sí, esas personas tienen la capacidad todos tenemos alguna capacidad tipo neandertal, de esas que quedaron de cuando éramos animales, no sé, mover las orejas, mover el cuero cabelludo, son de pequeños controles sobre estructuras que no necesitamos más, pero que vienen de hace mucho tiempo. Bueno, hay gente que tiene capacidad de contraer esa musculatura, esa contracción hace que el ojo se salga para afuera, pero porque lo deforma. Cuando nosotros enfocamos, cuando queremos enfocar una imagen, lo que hace el cerebro es actuar sobre esa musculatura, que claramente es involuntaria, y deformar el ojo, adaptar la forma del ojo para que enfoque mejor X determinada imagen que nosotros estamos queriendo ver con mayor, no me sale la palabra, con mayor detalle. Nitidez. O nitidez, sí, o nitidez. Pero la palabra que estaba buscando es detalle. O sea que pueden ver más que los No, que no tienen... porque esa deformación es extrema. No, la persona que hace eso no ve. Es como, ¿saben? Es como, prueben esto, despacito. Apriétense el ojo. Se nubla toda la imagen. ¿Lo están probando? Yo no los estoy viendo, pero me encantaría verlo. ¿Lo están probando? Bueno, se desenfoca Profe, el ojo. Sí. trabajaría como si fuera el lente de una cámara de foto. Es que el lente ¿no? de una cámara de fotos imita el ojo. Claro. Exacto. Sí, sí, exactamente. Claro. Bueno, eso hace que la deformación del ojo hace que la imagen rebote raro adentro del ojo y veamos raro. Es porque no está rebotando bien y no se forma la imagen. ¿Sí? Bueno, la túnica vascular, ¿sí? Contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos y los músculos oculares intrínsecos. ¿Cuáles son las funciones de la túnica vascular? Proporcionar un camino para los vasos sanguíneos y linfáticos que van a los tejidos del ojo, regular la cantidad de luz que se introduce en el ojo, secretar y reabsorber el humor acuoso que circula por el interior del ojo, controlar la forma del cristalino, una parte esencial en el proceso de la imagen, y bueno, y como parte de esta túnica vascular tenemos estas partes importantes del ojo que son el iris, el cuerpo ciliar y el coroides. ¿Cuál es el iris del ojo? La La parte parte negra, negra. profe. Parte negra, muy bien. Muy bien. Bueno, ahí tenemos entonces de vuelta todas las túnicas, ¿sí? La túnica que hablamos hasta ahora, la túnica fibrosa, que es la parte más externa, que está compuesta por la córnea y la esclera, la túnica vascular y la túnica nerviosa, que la túnica nerviosa o retina consta de dos capas diferentes, una capa pigmentaria externa y una capa nerviosa interna, llamada la retina nerviosa, que contiene los receptores visuales y las neuronas asociadas. Pregunta, ¿qué tipo de neuronas habrá en el ojo?
pregunta de parcial hermosa. ¿Qué tipo de neuronas, de las neuronas que ustedes vieron? Bipolar. ¿Qué- Pero cuando hablamos en cuanto a la función, no en cuanto a la forma, ¿qué tipo de neuronas? Sensorial. Muy bien. Conectiva. Neuronas sensoriales, exactamente, porque justamente lo que hacen es llevar la información desde el estímulo hacia el sistema nervioso central. Entonces las neuronas asociadas a la túnica nerviosa son neuronas sensoriales, ¿sí? ¿Ven? No era una pregunta difícil, pero está bueno entenderlo por qué. La capa pigmentaria absorbe la luz después de que ésta pasa a través de la retina y tiene importantes interacciones bioquímicas con los fotorreceptores retinianos. La retina nerviosa contiene los fotorreceptores que responden a la luz, la célula de sostén y neuronas que llevan a cabo el procesamiento e integración preliminares de la información visual, y vasos sanguíneos que irrigan los tejidos que recubren la cavidad posterior. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, Sí, profe. perfecto. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es la organización de la retina a nivel celular. Nos queda 1 minuto y medio. Cortemos y volvemos a entrar, porque nos va a cortar a la mitad. Ok. Sí, profe. ¿Sí? Salimos y volvemos a entrar. Bueno, ahí estamos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vienen bien? Bien. ¿Sí? Bueno. Creo que estamos todos. No me acuerdo cuántos éramos, pero les comparto pantalla, así seguimos. Vamos a tratar de hacerla cortita la clase. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de la organización retiniana, de cómo están estas células especializadas que conocemos como fotorreceptores para formar la imagen. Básicamente funcionan para, o sea, su principal función es esa. Entonces, existen dentro de la retina unos 130 millones de fotorreceptores, cada uno de los cuales controla una localización específica de la superficie retiniana. ¿Saben con qué se puede comparar o cómo lo pueden entender esto? Son como los píxeles de una pantalla, ¿sí? Son cada uno de esos puntitos que van a, en lugar de emitir luz en una pantalla, van a recibir luz, y son los encargados de formar la imagen. Ahora, tenemos dos tipos de fotorreceptores, que son lo que conocemos como conos y bastones, ¿sí? Cada vez que admito a alguien, se me va. Vuelvo para atrás. Acá. Bien. Bueno, entonces, existen dos tipos de fotorreceptores, como les decía, los conos y los bastones. Me río porque el gato me hizo miau y me mira, como diciendo, y no sé qué quiere. Bueno. Tiene comida, profe. No, ya comió. Bueno, entonces les decía que son los conos y los bastones. Los bastones, a ver,
¿Cuál es la principal diferencia entre bastones y conos? Sí, la forma, por eso se llaman justamente conos y bastones, pero como dice acá, los bastones no discriminan entre los diferentes colores de la luz. Son muy sensibles a la luz y nos permiten ver en habitaciones poco iluminadas, en penumbra o a la luz de la luna. Y los conos lo contrario, ¿sí? Los conos son los que nos permiten ver en colores. Esto nosotros lo tenemos, nos pasa todo el tiempo, pero no lo tenemos incorporado. La verdad que es maravilloso. Estos fotorreceptores como que se activan unos y se desactivan otros todo el tiempo, ¿sí? Como que se ponen unos adelante y otros atrás y se protegen entre ellos en función de las condiciones de luz que tengamos. Los bastones son los que sirven para ver en blanco y negro y son los que son muy sensibles a la luz, por eso aparecen cuando no hay luz. Son los que nos permiten ver en la oscuridad, entre comillas, nos permiten ver en la oscuridad. Por eso es que nosotros, cuando hay pocas condiciones de luz, no vemos los colores. No es que los colores no estén, es que los bastones son poco sensibles a los colores. Entonces, cuando hay poca luz, a nosotros nos parece que todo es del mismo color. Todo es del mismo color porque los bastones generalmente ven todo en tonos de los grises y los negros. Entonces nos parece que todo es del mismo color, no porque todo sea del mismo color. Nosotros decimos, y está del mismo color porque no hay luz. No es tan así, ¿sí? Hay animales que tienen la capacidad, tienen los bastones mucho más desarrollados y tienen la capacidad de ver muy bien en bajas condiciones de luz. Un ejemplo son los gatos. Sus bastones están mucho más desarrollados que los nuestros, están mucho más preparados para ver en condiciones de baja luminosidad y hace que tengan una especie de vista infrarroja. O sea, ven muy bien en bajas condiciones de luminosidad. Por eso es que cuando un gato nosotros lo alumbramos, el ojo le brilla. Le brilla porque los bastones tienen como mucha sensibilidad frente a la luz y cuando le acercamos un haz de luz, brilla el ojo, ¿sí? A nosotros no nos pasa eso. Entonces, cuando nosotros estamos en una habitación a oscuras, ¿qué estamos usando? ¿Conos o bastones? Bastones. Bastones, que son los que ven, son muy sensibles a la luz, entonces aparecen en condiciones de baja luminosidad, ¿sí? Cuando a nosotros nos prenden la luz, nos duelen los ojos. Nos duelen los ojos porque los que están activos son los bastones, y los bastones, al ser muy sensibles a la luz, cuando aparece luz, son hiperestimulados y genera esa sensación de dolor en la vista. Es porque los bastones no están preparados para recibir luz. En ese momento en que se prende la luz, nosotros hacemos así y ahí le damos tiempo a que los bastones retrocedan un poquitito y los conos vayan hacia adelante. Por eso es que, a la inversa, cuando nosotros venimos de afuera de la luz del sol y entramos a un ambiente oscuro, no vemos absolutamente nada, porque es la inversa. Afuera están los conos activos, que reconocen los colores, les gusta estar en la luz. Cuando entramos rápido a un lugar oscuro, están los conos activados. Los conos activados no pueden trabajar sin luz, no sirven para trabajar con poca luz, entonces no vemos nada. Hasta que los conos retroceden un poquitito y avanzan los bastones y empezamos a ver mejor, porque ahí se están moviendo, se está cambiando el switch entre conos y bastones. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? Sí. Bien. Bueno, sí pasa esto. Yo no sé por qué, me encantaría saberlo. Estábamos por acá. Bien, bueno, ahí tienen entonces una imagen de las células sensoriales, ¿sí? Acá ven como en la parte frontal, bueno, en este caso estamos en la parte de atrás, ¿sí?
todo esto, nosotros tenemos conos y bastones en toda esta superficie, ¿sí? Que son los que van a formar la imagen. Acá, esta es la lente de la cámara, pero la imagen se forma en toda esta pared, ¿sí? Por eso es que decimos que la imagen se forma en la parte de atrás del ojo. En realidad, la luz rebota toda acá, se concentra acá y acá se forma la imagen, ¿sí? Por todos efectos de la óptica, que no vamos a detenernos ahora, pero ven, acá viene, esta sería, si nosotros nos ponemos acá, esta es la parte de adelante del ojo, la luz entra por acá, y acá tenemos todas las células que protegen a los conos y los bastones, y en la parte de atrás, los conos y bastones, que se van a conectar con las neuronas sensoriales y van a finalmente formar la imagen. Pero si ustedes ven, tenemos bastones y conos, unos al lado del otro, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a pasar es que, en función de las condiciones de luz, se van a activar o conos o bastones. Y eso va a permitir formar la imagen. Cuando nosotros pasamos de mucha luz a poca, lo que sucede es que están activados unos y tardan unos milisegundos en activarse los otros. Entonces, por eso, si vamos del sol a un ambiente cerrado, no vemos por un ratito, y si estamos en un lugar oscuro y prendemos la luz, tampoco vemos bien y nos genera esa sensación como de dolor. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco de las cámaras del ojo, ¿sí? Las cámaras del ojo son las cámaras anterior, posterior y vítrea. Las cámaras anterior y posterior están llenas de humor acuoso que se forma continuamente a medida que los líquidos intersticiales pasan entre las células epiteliales de los procesos ciliares y entran en la cámara posterior. Básicamente es una cavidad llena de líquido y ese líquido se está renovando todo el tiempo. Entra y sale continuamente el líquido de la cámara posterior. El cristalino se sitúa posterior a la córnea y se mantiene en posición por los ligamentos suspensorios que se originan en el cuerpo ciliar de la coroides. El cristalino y sus ligamentos suspensorios forman el límite anterior de la cámara vítrea, ¿sí? Ahí tenemos entonces la imagen de cómo se ve la cavidad posterior, la cámara vítrea, con el líquido este que yo les contaba, ¿sí? Y la cámara anterior, acá, que contiene la parte que va a proteger, digamos, de la luz, ¿sí? Acá, ¿ven todos el cursor? ¿Sí? Acá tenemos Sí, profe, se ve. cámara vítrea o cámara posterior, ¿sí? Y en la cavidad, la cavidad posterior, perdón, la cámara vítrea o cavidad posterior, y acá tenemos la cavidad anterior, que está formada por la cámara anterior y la cámara posterior, ¿sí? Y acá hay un montón, el cuerpo ciliar, el iris, bueno, acá hay un montón de terminología que ya la hemos venido nombrando, que después la van a poder ustedes identificar cuando repasen, son todas las cosas que venimos nombrando de más arriba, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver un poquito esto de la física, no me voy a meter en mucho detalle porque es bastante complejo, pero bueno, básicamente ahí tienen una imagen de un gráfico de cómo se forma la imagen y cómo se interpreta. Una imagen visual deriva del procesamiento de la información proporcionada por toda la población de receptores, o sea, ya sean conos o bastones, ¿sí? En la retina se produce una cantidad significativa de procesamiento antes de que la información sea enviada al encéfalo por medio de los nervios ópticos, debido a las interacciones entre los diferentes tipos de células. Hablamos de conos y bastones, ¿sí? O sea, la retina como que filtra un poco de la información, es como el límite, es como el filtro de la información que después llega hasta las células sensoriales y que después de obtenida por esas células sensoriales va a ser interpretada por el encéfalo a través de los nervios ópticos, que son estos que como yo les decía hoy, se analizan cuando nos hacemos el fondo de ojo. Las sensaciones visuales surgen de la integración de la información que llega a la corteza visual de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. Cada ojo recibe una imagen ligeramente diferente que posteriormente las áreas de asociación e integración de la corteza
comparan y utilizan para proporcionarnos la percepción en profundidad. Por esto es que yo les decía que nosotros en realidad vemos con el cerebro y no con los ojos, ¿sí? Ven, a ver si se puede acercar bien. Esto es lo que ve cada ojo, ¿sí? En este caso sería el ojo izquierdo, que tiene toda esta imagen, y el ojo derecho, que tiene toda esta imagen. Pero nosotros, en realidad, el campo de visión es que es la visión binocular, es lo que nos permite ver en 3D. Si nosotros nos tapamos, ustedes saben qué pueden hacer, lo van a empezar a hacer todos, hagan la prueba de mirar un objeto fijo y cierren un ojo. Y fíjense hasta dónde ve ese ojo. Después, cierren el ojo que tenían abierto y abran el otro y fíjense hasta dónde ve. Y después comparen con los dos abiertos. Van a ver que con los dos, en realidad ven menos. No es que ven menos, sino que el cerebro lo de los costados no lo está interpretando, porque hay mucha información. Le está prestando atención a lo del medio. Nosotros vemos, yo me gustaría estar en el aula para que me entiendan, pero nosotros vemos nuestro campo visual es muy, muy grande. Pero nosotros, ustedes no me ven ahí, pero yo las manos acá las veo perfectas. Pero si las pongo acá, las veo, pero sin definición. Es porque el cerebro, esto que tengo acá, no lo está interpretando, porque es como escenografía. ¿Sí? ¿Me siguieron de lo que les quiero? Plano, profe. Claro, eso es porque nuestro primer plano es a lo que el cerebro está prestando atención. Otras especies interpretan la información de cada ojo de manera diferente. Por ejemplo, los peces. Los peces que tienen los ojos de forma lateral, el movimiento de los ojos es independiente. Los ojos se mueven uno para un lado, uno para arriba, uno para abajo, y el cerebro de ellos tiene la capacidad de interpretar las dos imágenes al mismo tiempo, con la diferencia que no tienen visión binocular. Nosotros, por tener los ojos hacia el frente, eso nos permite la visión binocular, pero hace que perdamos la capacidad de independencia de los ojos. Los ojos funcionan como uno. De hecho, nosotros no podemos mover un ojo para un lado y un ojo para el otro, salvo los que tenemos la habilidad de ponernos viscos, por ejemplo, pero no sirve demasiado, pero es muy difícil, hay poca gente que puede mover los ojos de manera independiente. Eso es porque trabajan como uno, ¿sí? Nuestro cerebro está preparado para que trabajen como uno. Así es como entonces entra la información, ¿sí? Golpea en los conos y bastones, en los receptores, que después viaja por los nervios sensoriales hasta las áreas del cerebro que se van a encargar de formar las imágenes, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bien. No. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del oído. Hasta acá llegamos con lo que es la vista, estuvimos hablando entonces de los tejidos, de cómo está formado el ojo, de cómo los receptores funcionan, y ahora vamos a hablar del oído, que es otro de estos órganos tan importantes para nosotros y que debemos prestarle atención. Bueno, básicamente todos saben que tenemos oídos y que podemos hablar de un oído externo, que sería la oreja, un oído medio, que son todas las partes que están dentro, digamos, de la oreja, y un oído interno, que son las partes funcionales, digamos, del oído. El oído externo, entonces, incluye la aurícula flexible u oreja, que se sostiene por cartílago elástico. La aurícula del oído rodea el conducto auditivo externo, la oreja protege el conducto auditivo externo y proporciona una sensibilidad direccional al oído al bloquear o facilitar el paso de sonidos hacia el tímpano, también denominado membrana timpánica. En nuestra especie, la oreja es decorativa, más allá de que tiene función porque direcciona un poco el sonido, funciona como un embudo, ¿sí? Hace que el sonido entre y se meta en el medio. En realidad en nosotros no es tan funcional como en otras especies. Si ustedes prestan atención a un perro, por ejemplo, el perro cuando presta atención mueve la oreja buscando el sonido. El oído externo en ciertas especies tiene mucha mayor movilidad y es mucho más funcional a esto de ir a buscar el sonido. Nuestras orejas están más bien fijas
y no tienen esa capacidad de ir a buscar el sonido, si bien funcionan de conos para traer el sonido. El oído medio consta de un espacio lleno de aire. ¿Alguien preguntó algo? Perdón. No. El oído medio consta de un espacio lleno de aire, la cavidad timpánica, que contiene los huesecillos del oído. La cavidad timpánica está separada del conducto auditivo externo por la membrana timpánica, pero se comunica con la nasofaringe a través de la trompa auditiva y con las celdillas mastoideas a través de una serie de conexiones pequeñas y variables. La membrana timpánica o tímpano es esta que está acá, me voy a mover un poquito, es esto que está acá, y es lo que se va para afuera o para adentro en función de los cambios de presión exterior. Es los que los buzos, cuando hacen esto de ecualizar o de compensar, es empujar aire por la presión exterior, la membrana timpánica se pega acá, se mete para adentro. Obviamente la membrana timpánica, está muy vascularizada y tiene muchos sensores y se siente dolor. Entonces lo que hacen los buzos es empujar aire desde la nariz, porque ven que esto está conectado, el oído y la nariz están conectados, ¿sí? Se empuja aire de la nariz y hace que esta membrana se despegue de acá y se vaya para afuera al lugar donde pertenece, ¿sí? Básicamente la membrana timpánica es como como si fuese un globito, ¿sí? Que está como filtrando en el medio, está como separando lo que es el oído medio del oído interno, ¿sí? Y cuando hablamos de huesecillos del oído, son los que ustedes deben haber escuchado nombrar, el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Funcionan, el martillo golpea sobre el yunque y el estribo está ahí acompañando, y el movimiento, esos huesecillos son estimulados por el sonido o por las vibraciones y nos permiten escuchar, ¿sí? Forman el sonido. Ahí tienen una microfotografía de cada uno de los huesecillos, el estribo, el yunque y el martillo. Eso va todo unido, forma una unidad. Todos los tres huesecillos juntos forman una unidad. Bueno, y vamos a hablar un poco del oído interno, que es la parte, digamos, sensorial del oído, y es donde están ubicados todos los receptores, que por un lado nos dan la audición, y por otro lado nos dan el sentido del equilibrio, ¿sí? Gracias a un líquido que hay adentro. Estos receptores se encuentran alojados en un conjunto de cámaras y conductos llenos de líquido que se llama la endolinfa, conocido como laberinto membranoso. O sea, todo este laberinto de acá, todo esto, está lleno de líquido. El movimiento y todo eso está rodeado de sensores. ¿Cómo se ubica ese líquido adentro? Le dicen al cerebro, más allá de permitirnos transmitir el sonido, le dice al cerebro en qué posición está el cuerpo. Cuando nosotros nos mareamos, lo que pasa es que el líquido se empieza a mover para diferentes lugares. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro? ¿Una persona tiene vértigo? ¿Qué falla también eso? Sí, pero eso es falla a nivel sensorial, no del líquido. El líquido está quieto. Yo hablo del caso en el que nos mareamos. Cuando nos mareamos, cuando giramos, hacemos que el líquido se desplace. Cuando dejamos de girar, el líquido se sigue moviendo. Porque por inercia el líquido adentro del oído se sigue moviendo. Pero los ojos están quietos. O sea, nosotros sentimos por el oído que nos estamos moviendo, pero los ojos ven que no nos estamos moviendo. Entonces el cerebro, ¿qué le pasa? Se confunde. Dice, pará, ¿nos estamos moviendo o no nos estamos moviendo? Porque el ojo me dice que no nos movemos, pero el oído me dice que nos movemos. Entonces le voy a creer más al oído, porque es un líquido y la vista se debe estar confundiendo. Nos seguimos moviendo. Por eso es que nosotros, cuando estamos mareados, tratamos de acomodarnos, porque el cerebro entiende que nos estamos moviendo. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo para,
queremos como ir para el otro lado, y en realidad no estamos yendo para ningún lado. Tiene que ver con que estamos confundiendo al cerebro, ¿sí? El vértigo es otra cosa. El vértigo es que los sensores del oído entienden que vos te estás moviendo, pero no porque el líquido se esté moviendo, no porque la endolinfa se esté moviendo, sino porque hay algún Claro, algo bolonqui del interno. cerebro. Sí, hay algún bolonqui. Sí, no del cerebro en particular, sino de los receptores del oído. No es un problema neurológico, es un problema a nivel de los sensores que hay en el oído, ¿sí? Muchas veces eso con medicación se logra aplacar. Bueno, ahí tienen entonces una imagen de todos, cómo están las diferentes partes, la ampolla, el utrículo y todas las partes del oído que contienen este líquido, esta endolinfa, que permite justamente captar la posición del cuerpo. Acá está cómo sería la parte sensorial, ¿sí? En la parte externa, en la parte, digamos, que es por fuera del tejido, está estos pequeños cristalcitos que se llama estatoconia, que es un material gelatinoso, que está apoyado sobre un material gelatinoso, y estos reciben el nombre de otolitos. Los otolitos son como piedritas que básicamente son las que se apoyan, entonces eso está flotando en la endolinfa, y son los que se apoyan de un lado o del otro, y son los que hacen que se detecte la posición del cuerpo. Entonces el movimiento de estos otolitos son los que dan la percepción de ubicación. Los otolitos son importantes a nivel filogenético porque permiten diferenciar especies. Los otolitos, estas piedritas que hay adentro del oído, se utilizan, por ejemplo, en peces para saber de qué especie es un pez, porque tienen la característica de que son específicos de una especie. Si yo soy de especie humana, tengo un otolito que ninguna otra especie dentro de la Tierra va a tener. Entonces, tienen carácter taxonómico, sirven para identificar la especie de un ser vivo. Son bastante particulares estas piedritas. Bueno, y ahí tienen cómo es la composición de la pared. Bueno, las vías para la sensibilidad vestibular, las células pilosas del vestíbulo y los conductos semicirculares están controlados por neuronas sensitivas localizadas en los ganglios vestibulares adyacentes. Las fibras sensitivas de cada ganglio forman la rama vestibular del nervio vestibulococlear, que es el que va a conectar con el encéfalo y nos va a permitir integrar la información sensitiva relacionada con el equilibrio que llega desde cada lado de la cabeza, transmitir la información desde el aparato vestibular hasta el cerebro, transmitir la información desde el aparato vestibular hasta la cabeza cerebral, proporcionando una sensación consciente de la posición y el movimiento, y enviar órdenes a los núcleos motores del tronco del encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? Esto tiene que ver con que captan la información y hacen que el cuerpo actúe en consecuencia. ¿Sí? Me estoy moviendo, movete para el otro lado. Y en realidad no me estoy moviendo. Bueno, esa es las vías que tiene el oído para moverse. Me fui. Acá tienen un ejemplo. Ven, acá está el oído. Este es el otolito que está apoyado en esta masa gelatinosa. Y acá están las células sensoriales. Cuando nosotros movemos la cabeza, el otolito se desplaza, se mueve para allá. Entonces, estas células le dicen al cerebro, la cabeza giró hacia arriba. Cuando esta cabeza vuelve a su posición, este otolito vuelve acá y estos sensores dicen, la cabeza volvió a bajar, estamos en posición normal. Y así es como el otolito funciona como, los hombres me van a entender, como la burbuja de un nivel. Ay, profe, yo también te entiendo y soy mujer. Bueno, no, pero yo para que me ayuden a buscar otro ejemplo. Bueno, si saben lo que es un nivel de burbuja, es eso que tiene un líquido, que tiene la burbujita,
que si yo lo tuerzo, la burbuja se mueve para un lado o para el otro. Bueno, básicamente el otolito es como esa burbujita de aire que está en los niveles. Los que no entiendan de niveles, me ayudan, que alguien me ayuda a dar otro ejemplo. Se me ocurre rápidamente ese, pero debe haber un montón más. Pero bueno, básicamente lo que hace es desplazarse el otolito y darle información a los sensores de cómo está ubicada el cuerpo o la cabeza, en este caso. ¿Lo entendieron igual los que no tienen noción de un nivel de burbuja? ¿Se entendió el concepto de cómo funciona el otolito? Sí, profe. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, y esa es la parte del equilibrio del oído, pero también sirve para oír, para escuchar, y es la parte de la audición. Las ondas sonoras entran por el conducto timpánico, conducto tímpano dice ahí, es conducto timpánico, y que básicamente proporciona la superficie donde va a ser recogido el sonido, y esta superficie, lo que ocurre con esta superficie es que vibra en respuesta a las ondas sonoras, ¿sí? El movimiento del estribo en la ventana oval ejerce una presión en la perilinfa del conducto vestibular, una propiedad de los líquidos en su incapacidad para ser comprimidos. El movimiento del estribo transmite las ondas de presión a la perilinfa. Estas ondas distorsionan el conducto coclear y el órgano de Corti, estimulando las células pilosas. La localización de la estimulación máxima varía dependiendo de la frecuencia del tono del sonido. Básicamente, lo que pasa es que este es el oído externo, sería, que yo les dije que era como un embudo que va a recibir el sonido. El oído externo recoge los sonidos y vibraciones conduciéndolos a través del canal auditivo hacia el tímpano. O sea, el oído externo tiene este canal que hace que el sonido entre al oído medio. En el oído medio hace que esas ondas hagan vibrar al tímpano, la membrana timpánica, eso que se movía para un lado o para el otro que yo les explicaba en los buzos. Esa vibración hace que los tres huesecillos, el estribo, el yunque y el martillo, se empiecen a mover y transmiten esa vibración de manera amplificada. Es como un amplificador esto, ¿sí? Obviamente el martillo no es así, esto es un diagrama para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Que son los huesecillos que habíamos visto hoy. Pero básicamente la vibración de la membrana timpánica hace que estos huesos vibren y amplifiquen ese sonido. Y esa amplificación del sonido la transmiten a través de la ventana oval del oído medio hacia el oído interno, ¿sí? Pasan por acá, van a parar al oído interno. En el oído interno hay un líquido que estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas, que en el dibujo parecen como teclas de un piano. O sea, el movimiento de todo esto hace que se mueva un líquido que hay acá adentro y hace que se estimule estas células, que son las células ciliadas, que acá se dibujan como un piano, ¿sí? Obviamente, cuando lo que dice acá, cuando estas células se empiezan a dañar, nos empezamos a quedar sordos, porque todo esto ocurre igual, pero esto viene el sonido, entra, esto golpea, esto amplifica, pasa por acá, se mete acá y estas células están dormidísimas. O sea que todo lo que pasó acá afuera, acá adentro, ni se enteró, ¿sí? Ese estímulo sensorial es transmitido desde las células ciliadas por medio de los nervios auditivos y son enviados al centro de procesamiento, que es el cerebro, y de esa forma se forma, valga la redundancia, el sonido. ¿Se entendió el concepto de cómo se forma el sonido? Sí, profe. Profe, se está perdiendo en la oscuridad. Lo perdemos. Ahí está. Ahí está. Claro, yo no me veo, entonces yo estoy mirando la pantalla y sigo. ¿Sí? Bueno, igual tienen que prestar, no me prestan atención, a mí prestan atención al audio. Y estamos en todo, profe, como y encima, Dios. Bueno, se entendió entonces, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahora? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá tenemos cómo es la conexión, digamos, desde el oído interno, este canal del oído interno, ¿sí? El sonido se mete por acá, pasa por el nervio auditivo, va directamente a
el bulbo, donde la información viaja, va hacia el encéfalo, al cerebro, pasa por el tálamo y se interpreta la información del sonido, ¿sí? Acá dice la estimulación de las células pilosas activa las neuronas sensitivas cuyos cuerpos celulares están en el ganglio espiral adyacente. Sus fibras aferentes forman la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. Estos axones entran en el bulbo raquídeo y hacen sinapsis en el núcleo coclear del mismo lado del encéfalo, ¿sí? Básicamente es tratar de conectar lo de afuera con lo de adentro. ¿Estamos? Y me cansé. Bueno, es fácil igual, no es muy complejo. Yo creo que se entiende, ¿no? ¿O no? Traten de interpretar esto con lo que vimos hasta ahora del sistema nervioso, ¿sí? Piensen ustedes que no es que el ojo está suelto, el oído está suelto, y los ojos ven, la oreja escucha y listo. No, hay un montón de procesos que son los que vimos hoy, que están sucediendo y hacen que esa información sea transmitida e interpretada por el centro de procesamiento, que es el cerebro, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo entiendan como un todo, como les digo siempre. Bueno, básicamente he dado todo de mí. La clase de hoy llega hasta acá. El martes no nos vamos a ver porque es feriado, así que les toca descanso a ustedes. Yo voy a estar re triste porque no los voy a ver. Y bueno, nada, los voy a ver el jueves. El jueves lo que vamos a hacer es, vamos a tener clase de consulta de todos estos temas que vimos hasta ahora, para que ustedes, si tienen dudas en estos días, o sea, el martes, ¿qué pretendo? ¿Qué pretende usted de mí? Lo que yo pretendo es que el martes lean, aprovechen el día, no sé, iba a decir algo que no se tiene que decir. No, Es feriado, profe, es feriado. Es feriado para todos. Bueno, no sea malo. Entonces el lunes y el miércoles lean y preparan dudas para el jueves. El jueves nos vemos, va a ser una clase de consulta para que vayan preguntando y no se queden con dudas, porque si no después la clase de consulta del parcial va a ser monstruosa. Entonces me van preguntando y yo el jueves sí les voy a subir el seminario de toda esta parte de control e integración para que ya para el otro jueves lo tengan listo. Y el martes siguiente vamos a tener clase como corresponde. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana. Los veo el jueves. Descansen de mí, descansen de biología y no estudien. Buen fin de semana, profe. Gracias. Adiós. Chao, chao. Buen fin de, chao, profe. Gracias. Chao, chao.